Buenas tardes, mi nombre es Fernando Meléndez de la asignatura Saneamiento Ambiental y hoy voy a hablar de, de las diferentes tipos de letrinas, tanques sépticos, etc. Comenzaremos con la definición de letrina. ¿Qué es una letrina? Una letrina es un retrete. Es también conocido un retrete. Es un espacio, sitio fuera de una vivienda, en el cubículo al efecto, destinado a defecar y normalmente no conectado a ninguna alcantarilla. La correcta disposición de los excrementos es fundamental para preservar la salud de las comunidades rurales y urbanas. En donde mayormente utilizamos las letrinas. Normalmente se venían utilizando antiguamente en las zonas rurales o las zonas remotas, en donde no haya ningún sistema de red de cloacas, en donde no exista ningún tipo de alcantarillas, etcétera, en donde no hay un colector ni nada. Esta es la mejor disposición al momento de defecar, al momento de realizar nuestras necesidades básicas. Anteriormente se venían utilizando las letrinas, pero en la actualidad podemos observar el impacto que nos ocasiona a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque entrar en contacto o en espacio directo con el excremento nos ocasiona un sinnúmero de enfermedades que incluso pueden ser mortales para nosotros. En la foto que podemos observar en la parte superior, en la parte inferior derecha, podemos ver el tipo de letrina o comúnmente en donde era colocada. Era colocada sobre un cubículo y en la parte izquierda podemos ver de manera detallada a través de un perfil longitudinal cómo se encuentra dispuesta. Vemos el cubículo, vemos la zona o el retrete y vemos un espacio que se dirige hacia abajo. Estas son comúnmente las letrinas que nosotros anteriormente veníamos utilizando y que se viene utilizando, pero ya se está aboliendo la misma. Dentro de las letrinas tenemos las de dos tipos. Tenemos las letrinas de hoyo, que es la que estamos viendo en la parte derecha, y las letrinas con tanque. En la otra diapositiva lo desarrollaré de manera detallada. Los tipos de letrinas. La primera, las letrinas de hoyo. ¿Qué es una letrina de hoyo? Una letrina de hoyo o retrete de hoyo es un tipo de letrina que acumula el excremento humano en un hoyo en el suelo. Son letrinas también conocidas, letrinas secas o letrinas con arrastre, que son diseñadas especialmente y se usan entre 1 y 3 litros de agua en cada descarga. Si esta se construye de manera óptima y se tiene el mantenimiento adecuado, estas letrinas pueden de alguna manera el impacto en cuanto a enfermedades se disminuye, pero en lo que se refiere a este tipo de letrinas no es muy factible la utilización por la propagación de las mismas. Entre las diferentes enfermedades que pueden ocasionar el excremento son la infección de gusanos y la gastroenteritis. Este tipo de letrina es un método más barato actualmente utilizado para separar lo que es el excremento de los seres humanos. En las siguientes diapositivas veremos cómo es una letrina de hoyo. Podemos ver que es un cubículo, la persona, y en la parte inferior es lo que es el tanque en sí. Esta a través de una descarga de agua se comienza a infiltrar por el suelo, y en la otra podemos ver cómo está dispuesta, cuál es el foso, cuál es la caseta, la dirección del viento, el cubículo, etc.
vamos a comenzar a definir el otro tipo de letrinas, las letrinas de tanque. Las letrinas de tanque o de pozo anegado, también llamadas, se instalan encima o al lado de un depósito o tanque que se debe mantener lleno de agua y son muy útiles para cuando el abastecimiento de agua es ilimitado. Esta es la mejor manera cuando se dispone de poca cantidad de agua. Estas letrinas bajo este sistema pueden o no funcionar con los elementos que hacen el sello hidráulico. Si la letrina está encima del tanque o foso, debajo del asiento existirá un tubo de descarga vertical por la que caerán las excretas. Este tipo de letrina es más o menos semejante a la otra, con la característica de que esta tiene un tanque y este a su vez tiene una canal o una tubería que lleva todo este excremento hacia otro tanque en donde va a realizar el proceso de infiltración en el suelo. En la siguiente diapositiva veremos el dibujo. Podemos observar que posee el cubículo, posee el tanque y posee una tubería que dirige el excremento hacia otro tanque en donde se produce el procedimiento de infiltración. Este es uno de los tipos de letrinas más utilizadas porque disminuye todas las enfermedades que pueda producir, el mal olor, etc. Para el mantenimiento debemos recalcar que el mantenimiento se debe realizar de manera semanal. Tenemos que el tanque en donde se va a dirigir todo el excremento tiene que agregarle comúnmente lo que son las natas que me permiten que no salga mal olor y que el proceso de infiltración sea más rápido. Ahora le hablaré sobre los retretes químicos. ¿Qué son los retretes químicos? Estos son los que utilizamos comúnmente en parques, lugares públicos, en donde se necesitan baños. Los baños químicos, también conocidos como sanitarios portátiles, son unidades de saneamiento portátiles que consisten en un aparato sanitario para sentarse, ubicado sobre un tanque hermético que almacena las excretas y que generalmente contiene una solución química para facilitar la digestión y disminuir los malos olores. ¿Cómo funcionan estos retretes químicos? Estos son retretes principalmente de plásticos portátiles prefabricados que en sus tanques de almacenamiento o tanques en donde se dirige todas las heces poseen soluciones químicas que inactivan todo lo que es el mal olor, la bacteria, etc. En la siguiente diapositiva veremos el dibujo. Podemos observar y podemos ver, comúnmente nosotros lo vemos en todas partes, lo vemos en canchas de fútbol, lo vemos en lugares públicos, etc. Ahora le hablaré sobre los tanques sépticos. ¿Qué es un tanque séptico? Es básicamente un recipiente rectangular bajo la tierra para las aguas servidas. Es impermeable, hecho de cemento y consta de tanques que se dividen en cámaras. La primera cámara tiene 2 veces el volumen de la segunda y la mayoría de la materia sólida orgánica, conocida como lodo, se establece aquí. ¿Cuál es la finalidad de esta? Esta dirige directamente el excremento hacia una de las cámaras del tanque y a través de la acción del agua y de las otras cámaras posteriores me permite que no salgan malos olores, me permite que el sedimento, que en este caso las heces, se infiltre en el suelo a través de los días, a través de lo que conocemos como lodo, lo transforma en lodo. Debajo podemos observar los diferentes tanques sépticos. Podemos ver la entrada de aguas residuales, la nata que se encuentra por encima. Vemos que la tubería que dirige directamente el sedimento se encuentra en la superficie más baja, el nivel de agua en la superficie más alta, para así contrarrestar lo que son los malos olores, infecciones, etc. Y en la otra cámara está lo que conocemos como el material filtrante, que nos permite que esta agua
que esta agua permanezca filtrada. Y en la otra foto podemos ver de manera detallada el, el, el proceso. Ahora le hablaré sobre los sumideros. Los sumideros es un tipo de dolina circular que actúa como desagüe natural para el agua de lluvia o para las corrientes superficiales como río o arroyo. Comúnmente lo vemos utilizado en lugares muy públicos, en carreteras, podemos verlo. ¿Por qué? Porque es la opción más favorable para transportar el agua de la lluvia, el agua de los ríos, de las inundaciones hacia las diferentes plantas de tratamiento. Podemos ver a lo que me refiero con sumidero, la rejilla y el drenaje. Ahora les definiré las zanjas de absorción. El pozo de absorción es un hoyo excavado en el suelo rellenado con piedras que facilita la infiltración del agua en el suelo. Se emplea para evacuar las aguas grises, aguas procedentes de lavados, duchas y actividades domésticas como cocinar. Comúnmente estas zanjas de absorción se utilizan principalmente en las casas, en lugares públicos en donde se presenten inundaciones. Procedemos a excavar un pozo y procedemos a colocar los diferentes estratos en cuanto a diferentes tipos de materiales, caliza, piedra, que de alguna manera nos faciliten la infiltración. El pozo de absorción es un hoyo que conduce el agua hasta una capa del suelo donde puede infiltrarse más fácilmente que en la superficie. Se entierra un cilindro de hormigón, en este caso se entierra un cilindro de hormigón, pero puede estar expuesto en contacto con la superficie. En este dibujo podemos ver de manera detallada el proceso que se le realiza a una vivienda. La vivienda presenta problemas al momento cuando hay precipitación, se produce inundación en sus alrededores. Podemos ver que la zanja de absorción me permite que toda esta agua que de alguna manera está inundando la superficie se infiltre hacia las diferentes capas. Podemos ver que el hueco es de 1 metro y podemos ver sus diferentes distancias, podemos ver sus diferentes estratos, podemos ver que se utiliza piedra mucho más grande, se utiliza grava mucho más pequeña que facilita la infiltración en el suelo. Ahora hablaremos sobre lo que son las zanjas filtrantes. Una zanja filtrante es una excavación en el terreno que se establece en zonas de baja precipitación para acumular el agua de la lluvia, permitiendo una mayor infiltración de estas en el perfil del suelo y proporcionando humedad a las plantas establecidas en los bordes de ellas en periodo de lluvias escasas. ¿En dónde utilizamos estas zanjas filtrantes? En aquellas zonas remotas en donde haya mayor escasez de agua. Principalmente lo utilizamos para los cultivos, para que no haya daño, para que no se sequen, como lo podemos ver en la foto a lo largo. Son excavaciones de manera horizontal que no podemos determinar la longitud que pueda obtener, pero se realiza con esa finalidad de que el cultivo permanezca sano durante todos estos periodos de escasez de agua. Gracias.